Hola, un saludo. El día de hoy tenemos una nueva charla de nuestro ciclo de reumatología en el grupo de interés de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy trataremos el tema de la vasculitis. Nuestros expositores van a ser María Alejandra Neira, César Andrés Yandún y Juan David Piñeros, que es el que les habla. Los tres somos de noveno semestre de medicina de la Universidad Nacional. Entonces, para comenzar, vamos a dar pues una definición de qué es la vasculitis. Entonces, la vasculitis va a ser un término que nos va a englobar un grupo de entidades eh, que van a tener una característica en común y va a ser que en todas va a haber una inflamación de los vasos sanguíneos. Esta inflamación eh, va a definirse por la presencia pues, de leucocitos y proteínas inflamatorias en la pared de los vasos con daño reactivo a las estructuras murales de cada vaso. Esta inflamación va a provocar pues, una pérdida de la integridad de los vasos que nos va a conducir a hemorragia, como también un compromiso en el lumen de cada vaso, lo que puede generar pues, isquemia y necrosis tisular. Hay que también tener muy presente que las vasculitis son unas patologías sistémicas y que van a generar un compromiso sistémico y que muchas veces van a ser potencialmente fatales. Por lo que va a ser muy importante conocer generalmente cómo se aborda esta patología y cómo podemos dirigir un poco el diagnóstico clínico para dar pues así un tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Entonces aquí tenemos pues como una forma de dividirlas, las tenemos primarias y secundarias. Las primarias tenemos muchas entidades, la enfermedad de Takayasu, pleuritis nodosa, vasculitis por IgA, y en las secundarias vamos a tener vasculitis causada por lupus, vasculitis en la artritis reumatoide, también en la sarcoidosis y otras enfermedades autoinmunes. La vasculitis también puede ser causada por varias infecciones, dentro de las cuales destaco pues, los virus de la hepatitis B y C. También vamos a tener neoplasias que nos pueden generar vasculitis. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en estas de la izquierda que van a ser las primarias. Entonces, para hablar de las vasculitis, vamos a tener que clasificarlas. Entonces, en este consenso, este es un consenso que se realizó en el 2012, que se llama Chapel-Hill, es muy famoso porque es la clasificación que se usa actualmente más comúnmente, se podría decir. Entonces, en este consenso se le da pues nomenclatura y clasificación a las vasculitis. Y esto va a tener pues una utilidad clínica que después vamos a observar. Entonces aquí tenemos la clasificación de Chapel-Hill. Entonces la van a dividir por el tamaño de los vasos que afecta cada tipo de vasculitis. Entonces vamos a tener vasculitis de grande vaso, vasculitis de mediano vaso y vasculitis de pequeño vaso. Que estos tres grupos son son en los cuales nos vamos a concentrar el día de hoy. También vamos a tener pues otros títulos, otras clasificaciones, como lo va a ser la vasculitis de vaso variable, en el cual pues no va a afectar solo un tipo de vaso, sino que va a afectar una gran variedad de tamaños. También tenemos las vasculitis que afectan a un solo órgano. Hay varios en este tipo. Tenemos también aquí abajo pues las secundarias que les dije anteriormente, lupus, artritis reumatoide, sarcoidosis, entre otras infecciones, medicamentos. Entonces, para entender un poco más esto, pues tenemos que decir pues qué es un vaso grande, un vaso mediano y un vaso pequeño. Entonces, vamos a definir principalmente un vaso grande como la aorta y sus ramas principales, sus primeras ramas. Un vaso mediano como las arterias viscerales principales pues, de cada órgano. Y los vasos pequeños los vamos a definir como las arterias intraparenquimatosas, arteriolas, capilares, vénulas y así. También tenemos pues otra forma de verlo y dependiendo del diámetro del vaso, pero esta clasificación tiene algunas excepciones, entonces pues
puede confundir un poco, pero entonces, como para que sepan, generalmente un vaso grande la podemos definir como un vaso mayor de 1 centímetro de diámetro. Un vaso mediano vamos a definirlo como una arteria muscular. Esto hay que tenerlo muy claro, no lo escribí aquí, pero hay que tener lo que es una arteria muscular que mide menos de 1 centímetro, pero más de 300 micras. Y un vaso pequeño va a ser va a tener un diámetro menor de 300 micras. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a observar ya minuciosamente un poco más la clasificación. Entonces, aquí abajo a la izquierda vamos a tener las vasculitis que afectan a los grandes vasos, y dentro de aquí tenemos dos entidades importantísimas, la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Aquí después tenemos las vasculitis de mediano vaso, dentro de las cuales van a estar la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Aquí a la derecha, arriba y abajo, vamos a tener las vasculitis de pequeño vaso, y aquí va a haber una subdivisión. Aquí vamos a tener las vasculitis que van a ser asociadas a ANCAs y las vasculitis que van a ser asociadas a inmunocomplejos. Dentro de las de inmunocomplejos vamos a tener la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por IgA o el gen Lane, también conocida así, la vasculitis urticarial hipocomplementémica o la vasculitis anti-C1Q, y la enfermedad antimembrana basal glomerular o el síndrome de Gold-Pesture también se le conoce. Y también entonces vamos a tener las vasculitis de pequeño vaso asociadas a ANCA. Entonces esta es la otra subclasificación de las vasculitis de vaso pequeño. Dentro de estas vamos a tener la polangitis microscópica, la granulomatosis con polangiitis o la enfermedad de Benneger, y la granulomatosis eosinofílica con polangitis o el Churg-Strauss. Listo. Continuando con la fisiopatología de las vasculitis, vamos a encontrar varios tipos. Sin embargo, en su patogenia podríamos clasificarlas dentro de los 4 fenotipos de mecanismos de hipersensibilidad. El primero, dado por una reacción de atopia, en el cual hay una desencadenante por inmunoglobulina E y sensibilización a antígenos. Ejemplo de estas tenemos el síndrome de Churg-Strauss y urticaria vasculítica. Vamos a tener también a la reacción de tipo 2, en la cual tenemos anticuerpos. Estos van a ser estos van a ir contra algunas estructuras propias de las células. En este caso, precisamente son anticuerpos autoneutrófilos propias de algunas enfermedades vasculíticas, como son la granulomatosis de Benneger y la poliangiitis microscópica, junto con el síndrome de Churg-Strauss. También encontramos la reacción de tipo 3 mediadas por inmunocomplejos. Sin embargo, en la mayoría de estas son de tipo secundario. Y por último, tenemos a las vasculitis de reacción tipo 4, en las cuales son mediadas por células. Las principales representantes aquí tenemos a las arteritis de vaso grande, entre las que vamos a encontrar a la arteritis de células gigantes, también llamada arteritis temporal, y la arteritis de Takayasu. En cuanto a la fisiopatología, encontramos que las arteritis de grandes vasos van a generar una oclusión, debido a que células inflamatorias, como lo es el linfocito T, van a comenzar a secretar partículas como el interferón gamma, que van a hacer que los macrófagos aumenten la secreción de factor derivado de plaquetas y factor de crecimiento endotelial vascular. Esto va a generar una estenosis luminal que va a explicar varios de los síntomas que vemos en estas vasculitis, como lo son los fenómenos de claudicación. En cuanto a los fenómenos de vasculitis de vaso pequeño, encontramos a las reacciones por los anticuerpos ANCA, en los cuales va a haber una degranulación y una sensibilización ante los mismos para que entren a los vasos, a la capa íntima de los vasos, y posteriormente, tras la degranulación y la exposición de sustancias reactivas de oxígeno, hay un daño endotelial. ¿Cuándo debemos sospechar de una vasculitis? Todas comparten síntomas generales, sin embargo, tienen un componente inflamatorio generalizado, como lo es generar fiebre, mialgias, artralgias y una sensación de decaimiento. Son los síntomas más frecuentes en todas las vasculitis y por ende no son tan específicos de las mismas. Pero hay algunas manifestaciones que nos pueden orientar
a decir esta es de pequeño, de mediano o de gran vaso. Aquí podemos encontrar algunas, serán desarrolladas dentro de cada una de las vasculitis. Mencionar aquí que la de grandes vasos genera claudicación de extremidades, una presión arterial simétrica definida entre 10 milímetros de mercurio, la ausencia de pulsos y sobre todo la samobrosis en la arteritis temporal. La de medianos vasos, caracterizada por úlceras en la piel y nódulos cutáneos junto con fenómenos de mononeuritis múltiple como ocurre en la poliarteritis nodosa, y la de pequeños vasos, que usualmente comprometen vasos del riñón, dando un componente de glomerulonefritis y hemorragia alveolar, junto con granulomas cutáneos en el caso de las granulomatosis como la de Wenner. Entrando en tema, las vasculitis de grandes vasos se van a definir según la nomenclatura de vasculitis de Chapel como una arteritis a menudo granulomatosa que afecta predominantemente a la aorta y sus ramas. La arteritis de Takayasu también es llamada la enfermedad sin pulso y es mucho más frecuente en población asiática, sobre todo en mujeres en una relación de 9:1, y suele aparecer en pacientes menores a 50 años, a diferencia de la arteritis temporal que aparece en mayores de 50 años. La afección arterial se sintetiza o se puede sintetizar en el daño hacia la arteria subclavia y a sus ramas, y también hacia el tronco brachiocefálico. Sin embargo, en menor medida pueden estar comprometiendo a las carótidas, arterias pulmonares y renales. También puede haber un compromiso proximal de la aorta ascendente. Los factores de riesgo podemos encontrar que puede desarrollarse por tuberculosis o por la asociación con el virus de hepatitis B. Sin embargo, no es un factor propio, predisponente o el factor etiológico de esta misma. Sus manifestaciones clínicas encontramos como principales las comunes como fatiga, cefalea, pero ya un poco más específicas encontramos a la claudicación de miembros superiores, menos frecuente que la de miembros inferiores, y el dolor en el pecho, junto con síntomas menos comunes pero aún más específicos de esta, como lo son la amaurosis fugas o diplopia, que es la pérdida momentánea de la visión, y afecciones neurológicas como fenómenos isquémicos, dado un ACV, accidente cerebrovascular, o convulsiones. En el examen físico podemos encontrar nódulos inflamatorios similares a los de un eritema nodoso, el fenómeno Raynaud y un pioderma gangrenoso. Tenemos que buscar también si hay presencia de soplos carotídeos. En caso de soplos, la carótida va a tener el 30% de estos. Si hay un daño proximal a la aorta, podríamos encontrar regurgitación aórtica y ver por la claudicación la presencia de pulsos, si son débiles o ausentes. Como lo habíamos mencionado antes, verificar la diferencia de presión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio entre brazos. El diagnóstico: es importante recordar que no es necesario hacer la biopsia en la arteritis de Takayasu. Simplemente con la clínica e imágenes que son dados por los criterios Euler-Pinto-Press podríamos determinar que el paciente tiene estas enfermedades. Podemos usar, esto es aquí, una angiografía de la aorta con sus ramas principales, y podemos ver algunos aneurismas. Por ejemplo, aquí hay un colapso incluso, y también aquí también un colapso por la proliferación de las capas medias debido a los factores de crecimiento secretados por las células, por los linfocitos T y por los macrófagos. También, como para clínicos aledaños, encontramos un aumento en los reactantes de fase aguda, como lo son la BCG y la PCR. También, pues, el tratamiento se va a centrar en la inducción a la remisión, una enfermedad recidivante en la cual pues no tuvo una salida adecuada cuando estábamos en la inducción a la remisión, y pues lo principal es la indicación de corticosteroides en dosis altas, dada prednisolona a 40-60 miligramos día, y pues se puede combinar con medicamentos de artritis reumatoidea que no son no biológicos. Si esto no se puede ayudar así, podría ser complementado por medicamentos como el tocilizumab e inhibidores del factor de necrosis tumoral. Como vimos en la anterior, la arteria aorta, tanto ascendente
y en su porción descendente tiene compromiso grave, por lo que en algunas ocasiones podríamos encontrar un compromiso de la arteria renal y una posible hipertensión. Por ende, tendríamos que someternos a una cirugía para tratar de remediar los síntomas. Estas son algunas de las indicaciones de cirugía indicada, en el cual, pues por ejemplo, cuando hay agrandamiento progresivo de aneurismas, cuando hay propensión a la disección o ruptura, o cuando hay isquemia cerebral con estenosis de 3 o más vasos. La segunda arteritis que vamos a ver en la clasificación de vasos grandes va a ser la arteritis de células gigantes, que puede ser a menudo granulomatosa y suele afectar aorta y sus ramas principales, con predilección por arterias carótidas y vertebrales. Es también llamada la arteritis temporal porque es la que más a menudo se afecta, es la arteria temporal, y suele aparecer en mayores de 50 años, en caucásicos, y puede aparecer 3 veces más en mujeres, asociado también en un 50% de los casos, entre un 40 o 60, a la polimialgia reumática. Debe ser considerada una emergencia médica, dado que esta, por el compromiso de arteria carótida de sus ramas, podría comprometer la arteria oftálmica y por ende generar riesgo de ceguera. Sus manifestaciones clínicas encontramos algunos síntomas sistémicos, los comunes como fatiga, fiebre y anorexia, pero tenemos que prestar atención a las lesiones vasculares. En este caso, la cefalea y la sensibilidad en el cuerpo cabelludo en el área temporal indicarían el compromiso precisamente de la arteria temporal, junto con una manifestación común como la claudicación de la mandíbula. También indicios menos frecuentes, pero muy graves, podríamos encontrar la amogrosis fugaz, claudicación de extremidades, visión doble, diplopía, pulsos asimétricos, pérdida de visión parcial o completa que puede o no revertir y la disfagia dolorosa. E indicios de lesión vascular aún menos frecuentes pero muy graves encontraríamos isquemia del sistema nervioso central, la neuropatía periférica, la claudicación de la lengua y regurgitación aórtica. En cuanto a hallazgos al examen físico, en esta imagen podemos observar una arteria temporal prominente y sensible, y en este fondo de ojo vamos a encontrar hemorragias retinianas con manchas algodonosas. Es importante auscultar siempre las arterias subclavias y axilares en presencia de soplos, verificar cómo es el pulso de la arteria temporal, ya que en esta enfermedad puede no tener pulsos, indagar y ver cuál es la agudeza visual y cómo están los campos visuales de la persona y ver precisamente cómo es el fondo de ojo, sobre todo prestando atención a las manchas algodonosas que podrían indicar hemorragias. El diagnóstico para este caso va a ser requiriente, pues en la antigüedad, mejor dicho, hace casi 2 décadas, era necesario simplemente clínica y biopsia con un rectante de fase aguda elevada. Sin embargo, hoy en día se puede complementar con imágenes, dado una ecografía, una imagen de resonancia magnética o una PET scan, en la cual podríamos ver cómo son la anatomía de las arterias temporales o extracraneales. También puede ser complementado por la histología con una biopsia de la arteria temporal. Este es más actual y pues se considera que también con eco y resonancia magnética podríamos hacer un diagnóstico adecuado. El tratamiento de emergencia sí tiene que ser un poquito más ahondado y pues los corticosteroides en dosis altas, la prednisona a 40-60 miligramos día sería la indicada. No tendríamos que esperar resultados, sino que ante la sospecha deberíamos, y lo correcto hacer sería actuar. Cuando ya tengamos una confirmación o no diagnóstica, iremos reduciendo progresivamente esta dosis alta, ya que podríamos generar un fenómeno de rebote de los corticoides y de una insuficiencia de la adrenal. Si la enfermedad es refractaria o es recidivante, podríamos usar tocilizumab o metrotexato como alternativa. Aquí hay un resumen diferencial resaltando los dos aspectos importantes de estas arteritis de grandes vasos: la edad de inicio, mayor en 50 años en la de células gigantes, y la arteritis de Takayasu con una edad menor a 40 años, que en el uno es más frecuente en los europeos y en el otro es menos frecuente o más frecuente en asiáticos. Y ambos, si se dan cuenta, tienen una respuesta excelente a los corticoides. Por último, también mencionar que la cirugía y todas las intervenciones quirúrgicas se pueden encontrar más frecuentemente en las arteritis de Takayasu. Siguiendo con la vasculitis de medianos vasos,
encontramos a la enfermedad de Kawasaki y a la poliarteritis nodosa. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de niños, sin embargo aquí podemos ver un artículo colombiano en el cual vemos que sí hay arteritis o enfermedad de Kawasaki en adultos. Es raro, pero se da. Y podemos ver cómo son los síntomas. Vemos una persona con petequias, manchas. El artículo describía que simplemente era una persona que no tenían más diagnósticos, se le hizo una biopsia y vieron infiltrados correspondientes a los de la enfermedad de Kawasaki, por lo que como diagnóstico diferencial se le dio este diagnóstico. En cuanto a la poliarteritis nodosa, es una arteritis necrotizante de arterias medianas o pequeñas, pero que no tiene glomerulonefritis ni vasculitis en arteriolas, capilares o vénulas, y no asociada a anticuerpos antineutrófilos, los ANCA. En cuanto a su epidemiología, tiende a aparecer hacia los 50 años y es mucho más frecuente en hombres. Puede ser de origen primario, sin embargo, siempre se tiene que pensar en una infección subyacente a la misma, como lo es el virus de hepatitis B, más frecuente que el de hepatitis C. Sus manifestaciones clínicas encontramos los sistémicos, sensibles para todas estas enfermedades, como fatiga, fiebre, anorexia, pérdida de peso y artralgias, y ya encontramos síntomas más específicos, como lo son las afecciones neurológicas, que pueden otorgar una mononeuritis múltiple, polineuropatías y mucho menos frecuente ACVs o alteraciones en el estado mental. La afección renal generando glomerulonefritis y hematuria, una gastrointestinal dando sangrado rectal y sobre todo teniendo una cardiovascular muy poco frecuente a diferencia de las de grandes vasos, generando pocos casos claudicación, cardiomiopatía, hipertensión e isquemia. Los hallazgos al examen físico podemos encontrar estas vasculitis leucocitoclásticas usualmente en la punta de los dedos, las úlceras necróticas que imitan al piodermo ganglionoso sin ser estas mismas, las hemorragias retinales y manchas algodonosas muy similares a las que veíamos en la arteritis temporal, petequias y líbedos reticulares, estas últimas no tan sensibles de esta enfermedad, pero que pueden estar acompañándolas en muchos casos. Su diagnóstico en este caso sí va a ser una biopsia precisamente de los nervios, dado el componente de mononeuritis múltiple o polineuropatía. Por lo tanto, aquí en este reporte de biopsia podemos ver un nervio sural afectado en el cual hay una necrosis fibrinoide, pero no hay granulomas, como se ven en las vasculitis de vaso pequeño. Las imágenes son necesarias en el caso en el que no se pueden hacer biopsia. La angiografía también se puede utilizar para detectar microangioneurismas cuando no se puede obtener diagnósticos histológicos, y como exámenes complementarios es importante cerciorarnos de que tenga anticuerpos ANCA negativos y que pues haya un consecuente aumento de los reactantes de fase aguda. Como dato adicional, vemos que en infecciones por hepatitis B puede cursar con disminución de los niveles séricos de C3 y C4. Su tratamiento, al igual que las anteriores, va a centrarse sobre todo en los corticosteroides y se van a dividir según la afección general o pues la manifestación clínica que presente. Si es temprana y es localizada, puede simplemente corresponder a dosis de corticosteroides altas con su posterior reducción gradual. Si es más generalizada, puede acompañarse de ciclofosfamida. Sin embargo, si es asociada al virus de hepatitis B, junto con las corticosteroides se tiene que asociar plasmaféresis y una terapia antiviral específica contra el virus de la hepatitis B. Listo, entonces continuando con las vasculitis de pequeños vasos, entonces pues tenemos primero que todo las vasculitis asociadas a ANCA, que pues se caracterizan por ser unas vasculitis necrosantes con unos pocos o sin depósitos inmunes, asociada a ANCA con mieloperoxidasa o con proteinasa 3, y algunos pueden ser ANCA negativos. Entre estas vasculitis asociadas a ANCA tenemos la granulomatosis con polyangiitis de Wegener, la polyangiitis microscópica y la granulomatosis con polyangiitis eosinofílica o de Churg-Strauss. Entonces, en la granulomatosis de Wegener, que bueno,
Antes se llamaba así, ahora se llama granulomatosis con poliangiitis. Es una inflamación necrosante que pues frecuentemente compromete las vías respiratorias altas y bajas. Y la glomerulonefritis necrosante es bastante común. Esta se puede presentar a cualquier edad, pero tiene mayor incidencia en jóvenes y adultos de mediana edad y se presenta igual en hombres que en mujeres. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, bueno, pues tenemos que el antígeno pues activa la célula dendrítica y bueno, esto va a generar pues la activación de las células T que posteriormente bueno, van a reclutar macrófagos y pues esos macrófagos van a terminar generando un granuloma. Y bueno, y posteriormente, cuando se cronifica, digamos, este proceso, entonces ya las células B generan antígenos anticuerpos contra dicho antígeno, y esos son los ANCAs. Entonces, en las manifestaciones clínicas vamos a encontrar pues las típicas generales de fiebre, astenia, malestar, anorexia, pérdida de peso, y las más comunes que vamos a encontrar en esta granulomatosis son las respiratorias. Entre ellas, a destacar, digamos, entre las superiores, de las de tracto superior, encontramos la sinusitis recurrente, la nariz sencilla de montar y las costras nasales. También puede generar rinitis, otitis, ulceración de mucosas. Y pues entre las inferiores, las más comunes, encontramos infiltrados pulmonares, nódulos y hemorragia pulmonar. Y entre las renales encontramos una glomerulonefritis rápidamente progresiva y pues en el sedimento podemos encontrar cilindros eritrocíticos, eritrocitos dismórficos y hematuria. Otras manifestaciones clínicas son las neurológicas, que puede tener neuropatías craneales y periféricas, se presentan como mononeuritis múltiple. Las cutáneas, que se presentan en el 50% de los casos como una púrpura palpable o un líquido reticular, y las hemáticas, en las que se presenta una mayor incidencia de trombosis de venosa profunda y de TEP durante la enfermedad activa, que incluso aumenta pues 20 veces. En el diagnóstico, entonces, vamos a encontrar que el 90% son ANCA positivos, 80% son proteínas A3 y el 20% son mieloperoxidasa. Vamos a encontrar bunicreatinina elevados y bueno, digamos, en los exámenes de imágenes aquí encontramos lo que habíamos visto de las manifestaciones clínicas con los nódulos y las hemorragias pulmonares. Y en la biopsia pues vamos a encontrar la típica presentación granulomatosa, pues que precisamente característica de esta patología. El tratamiento, entonces vamos a utilizar la puntuación de la Birmingham Vasculitis Activity Score for Wegener granulomatosis, y pues una vez que hayamos hecho esto determinamos si es leve o grave. Y bueno, leve es con un score de 0 a 3 y la grave es con un score mayor a 3. Entonces, la leve determina que no tiene disfunción orgánica. En este caso se da metrotexate más esteroides. Y la grave determina una disfunción orgánica, incluyendo hemorragia pulmonar y glomerulonefritis rápidamente progresiva, en cuyo caso se hace un tratamiento de inducción con tratamientos para vasculitis y con esteroides. Y pues también se realiza una terapia de mantenimiento.
Entonces, en la parengitis microscópica es la siguiente patología de vasos pequeños que vamos a ver. También es una vasculitis necrosante que puede afectar también arterias de mediano tamaño, pero pues es más común de pequeño tamaño. La glomerulonefritis necrosante es la más común, por eso se caracteriza, y la capilaritis pulmonar a veces ocurre, pero digamos que en este caso, a diferencia de la granulomatosis de Wegener, no se presentan síntomas de vías respiratorias altas, y en este caso no hay inflamación granulomatosa. La edad media de inicio es de 50 a 60 años y se presenta más en hombres que en mujeres. Bueno, con la fisiopatología, entonces tenemos que citoquinas proinflamatorias son liberadas y pues causan una mayor expresión de moléculas de adhesión. Entonces, pues básicamente lo que vamos a tener es que los neutrófilos se activan y pues responden a dichas moléculas de adhesión y causan translocación de antígenos ANCA a la superficie celular. Bueno, eso genera pues toda una cascada proinflamatoria y pues eso es lo que daña pues el vaso. También pues después de esto se presenta una degranulación del neutrófilo con la liberación de enzimas proteolíticas que pues causa la vasculitis. Y también vemos que a veces hay afectación por la vía alternativa del complemento y pues que esta también ayuda a generar inflamación por los neutrófilos. Entonces, entre las manifestaciones clínicas vamos a encontrar síntomas constitucionales y neurológicos similares a la granulomatosis por polengitis, pero en esta encontramos mayor frecuencia las renales, que se da pues por glomerulonefritis. También encontramos lesiones cutáneas del 30 a 60% como una púrpura palpable y respiratorias del 25 a 50%, como les había dicho, no superiores sino inferiores. En este caso encontramos alveolitis capilar pulmonar y fibrosis pulmonar. En el diagnóstico vamos a encontrar 70% son ANCAs positivos, la mayoría son antimialoperoxidasa. En el sedimento urinario y en las radiografías de tórax encontramos hallazgos similares a la granulomatosis por polengitis, con polengitis, perdón. Y bueno, en la biopsia encontramos estos hallazgos que pues no son granulomatosos, pero sí tienen una gran infiltración de neutrófilos y pues se ve la afectación del vaso. Bueno, en el tratamiento, entonces, va a tener básicamente el mismo tratamiento que tiene la granulomatosis con polengitis. Vamos a determinar si es leve o grave y pues digamos que tiene una menor incidencia de recurrencia que la granulomatosis de Wegener. Por último, entre estas de pequeños vasos por ANCAs, vamos a encontrar granulomatosis con polengitis eosinofílica o de Church-Strauss, que es una inflamación granulomatosa necrosante rica en eosinófilos, que presenta una afectación cardíaca más frecuente y a menudo se ve comprometido el tracto respiratorio. Se asocia además con asma de eosinofilia y los ANCAs son más frecuentes cuando hay glomerulonefritis. Entonces recordemos cuando habíamos hablado de la fisiopatología, estas se presentan por un tipo 1
la polangitis eosinofílica, mientras que las otras dos se presentaban por tipo 2. Entonces, la epidemiología se puede presentar a cualquier edad, con mayor incidencia entre los 30 a 40 años y se asocia a un HLA-DR-B4. Entonces, entre la fisiopatología, entonces encontramos que hay, digamos, una noxa que activa el epitelio respiratorio y bueno, esto causa activación de los, bueno, de las células dendríticas, de los linfocitos T y pues digamos que particularmente en esta presenta activación de los eosinófilos. Entonces, los eosinófilos por su parte van a crear un granuloma, así como lo vimos en la granulomatosis de Wegener, y pues se va a crear una inflamación granulomatosa. Además, por los anticuerpos va a haber una liberación de radicales libres y proteasas que pues van a generar el daño en el vaso y el daño sistémico en los órganos. En las manifestaciones clínicas encontramos que en los síntomas iniciales se pueden presentar como asma, sinusitis y rinitis alérgica. Pues es de destacar que un asma de nuevo en un adulto, pues digamos que es sugerente de esta patología y pues hay que tenerlo en cuenta para el diagnóstico. Entonces, se presenta como vasculitis sistémica de pequeños vasos, entonces podemos verla como una neuropatía, como una mononeuritis múltiple, como glomerulonefritis o con afectación cutánea como una púrpura palpable, petequias o nódulos. Y en la enfermedad infiltrativa inflamatoria encontramos infiltrados pulmonares, cambiantes o transitorios, gastroenteritis y esofagitis. De destacar en esta patología la afectación cardíaca, podemos tener una arteritis coronaria, una miocarditis, una insuficiencia cardíaca crónica o una insuficiencia valvular. En el diagnóstico encontramos que son 50% ANCAS positivos, mayoría de mieloperoxidasa en comparación a proteinasa 3. Presenta una eosinofilia de 5 a 10.000 por microlitro y pues de un 80 al 100%. Aquí encontramos los hallazgos en la radiografía y en la biopsia vamos a encontrar la formación de un granuloma, pero pues de destacar la presencia de eosinófilos, muy rica en eosinófilos, que pues ese es el granuloma que genera daño vascular. El tratamiento se realiza con corticoides en dosis altas, más ciclofosfamida si es grave, o se puede utilizar mepolizumab, que es un anti-interleuquina 5, ante la resistencia o recurrencia de la patología. Listo, entonces vamos a continuar con las vasculitis de pequeños vasos asociados a los complejos inmunes y vamos a comenzar con la enfermedad antimembrana basal glomerular o síndrome de Goodpasture. Aquí nos vamos a ubicar en dos lugares. Primero, aquí a la izquierda en el riñón, en la barrera de filtración glomerular, y a la derecha en el pulmón, en la barrera alveolo capilar. Entonces esto va a ser importante porque, como sabemos, las diferentes barreras pues, están compuestas de diferentes capas. Por ejemplo, aquí en la barrera de filtración glomerular vamos a tener el pocito, los pedicelos, la membrana basal glomerular y el endotelio. Y la membrana basal glomerular va a estar compuesto de muchas cosas, dentro de las cuales está el colágeno tipo 4. Este colágeno tipo 4 a su vez está conformado por varias alfa hélices y
Esto va a ser importante porque el blanco principal de los anticuerpos antimembrana glomerular es el dominio NC1 de la cadena alfa 3 del colágeno. Entonces, la limitación general de la lesión de los glomérulos y los alvéolos es paralela a la distribución tisular de la cadena alfa 3. Entonces, esto se da ¿por qué? Porque solo generalmente en el pulmón y riñón. ¿Por qué tan específico? Entonces, en comparación con la distribución más extendida de las cadenas alfa 1 y 2 en el resto del cuerpo, la expresión de la cadena alfa 3 es mayor en las membranas basales glomerular y en la alveolar, por lo que esta patología pues va a ser más específica para estos dos órganos. En la epidemiología, pues vamos a tener que esta enfermedad pues es rara, es estimada para ocurrir en menos de 2 casos por millón. Va a tener una presentación bimodal con picos en la tercera década y en la sexta década de la vida. Y pareciera que hay una predominancia pequeña en el grupo de hombres menor de 30 años y en las mujeres en el grupo de mayor de 50 años. Dentro de la clínica, pues vamos a tener síntomas generales como malestar general, pérdida de peso, fiebre y artralgias, pero estos generalmente pues solo los experiencian por unas semanas. Si estos síntomas se prolongan, puede estar sugiriendo que podemos estar ante una enfermedad basal glomerular que está concurriendo con otra vasculitis. Entonces es importante investigar ANCA en los pacientes, en estos pacientes. Y pues claro, vamos a tener la afectación clínica de los dos órganos principales, renal y pulmonar, dentro de los cuales pues vamos, en términos renales, vamos a tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un tipo de síndrome nefrítico, pues que en el diagnóstico anatomopatológico se va a acompañar de la formación extensa de medias lunas glomerulares y si no se trata, pues puede progresar a una enfermedad renal terminal en semanas o meses. Entonces, ¿qué vamos a tener clínicamente? Pues vamos a tener un síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión arterial, edema, oliguria. Y en el uroanálisis, pues va a mostrar pues patrón nefrítico con pues una proteinuria en el cual pues no va a llegar a síndrome nefrótico. Vamos a tener pues sedimento caracterizado por células eritrocíticas dismórficas. Leucocituria, vamos a tener también cilindros de eritrocitos y también pues leucocitarios. Dentro de las manifestaciones pulmonares pues vamos a tener primero pues una hemorragia alveolar debido a una capilaritis más específica y pues se va a deber a la rotura de la membrana basal y capilar alveolar. Entonces nuestros alvéolos se van a llenar pues de sangre. En algunos pacientes los síntomas respiratorios van a ocurrir semanas o meses antes de las manifestaciones renales. El síntoma más común de las manifestaciones pulmonares es la hemoptisis, que se va a acompañar de disnea continua o episódica, fatiga, vamos a tener tos, que generalmente es aguda, pero también se puede cronificar un poco y es recurrente. También hay que tener muy presente que aunque la hemoptisis sea lo más común, en su ausencia pues no nos puede descartar una hemorragia pulmonar y por supuesto pues un compromiso pulmonar en la enfermedad en esta enfermedad. La exploración física generalmente es normal, aunque pueden haber ruidos o se pueden escuchar ruidos crepitantes a la auscultación del pulmón. Aquí vemos pues unas imágenes, a la izquierda una radiografía de tórax que nos va a mostrar infiltrados bilaterales difusos de predominio central en el pulmón, que principalmente son simétricos, pero en este caso vamos a tener asimétricos, que también se puede presentar, pero lo más común es que sean simétricos. Y a la derecha pues vamos a ver unas opacidades en el pulmón en vidrio esmerilado,
Entonces es lo más común que vamos a encontrar en la tomografía. Entonces, como ya vimos, la sospecha se basa principalmente en la clínica de un síndrome pulmón-riñón que vamos a sospechar, pero ¿cómo lo vamos a explicar? Que es lo siguiente. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad antimembrana basal glomerular va a requerir de la demostración de anticuerpos en el suero o en el riñón. Entonces, vamos a realizar una biopsia de riñón a menos que exista una contraindicación, porque la precisión de las pruebas serológicas es variable y además la biopsia renal va a proporcionar información importante sobre la actividad y la cronicidad de la afectación renal, pues que nos puede ayudar a guiar la terapia. También pues puede ser muy útil haciendo el diagnóstico diferencial con otras patologías que nos puedan generar un síndrome parecido pulmón-riñón. En la biopsia renal pues vamos a tener estos crecimientos como en media luna circunferencial, como aquí vemos que nos están señalando las flechas que pues están comprimiendo los racimos glomerulares en el centro del glomérulo y pues van a ocluir el lumen capilar. Y pues en la microscopía por inmunofluorescencia nos va a demostrar pues el hallazgo de depósitos lineares de IgG a lo largo de los capilares glomerulares y ocasionalmente en los túbulos distales. En la serología pues vamos a detectar cuerpos antimembrana basal glomerular y pues en la práctica clínica esto se realiza mediante pues diferentes ELISAs que tienen alta especificidad y sensibilidad, pero hay que tener también presente que aproximadamente en el 10% de los pacientes con esta enfermedad, no presentan los anticuerpos circulantes mediante ensayos convencionales. Entonces, esto nos hace notar pues la dependencia excesiva que tenemos a estas pruebas serológicas y podemos diagnosticar erróneamente a algunos pacientes. Entonces deberíamos tener un diagnóstico tisular y siempre que sea posible. Entonces, van a ser muy útiles. También las pruebas de anticuerpos ANCAS, si aún no se le han realizado como parte de la evaluación inicial de la sospecha pues, de la glomerulonefritis, se deben realizar en todos los pacientes a los que se les diagnostica o se les está sospechando la enfermedad antimembrana basal glomerular. La presencia pues, de estos anticuerpos pues, nos pueden indicar una concurrencia de otra vasculitis. El tratamiento principalmente pues, va a ser la plasmoféresis, el recambio de plasma en donde esté disponible, la ciclofosfamida, como en muchas enfermedades autoinmunes que comprometen riñón, va a ser pues, el tratamiento de primera línea. Aquí dice la dosis y también, pues claro, corticosteroides a altas dosis. Ahora vamos a pasar a la vasculitis por IgA o la púrpura de Henoch-Schönlein y pues va a estar definida en el consenso de Chapel-Hill como una vasculitis de pequeño vaso con inmunocomplejos IgA1 con afectación cutánea y gastrointestinal y va a cursar con frecuencia con artritis y puede producir glomerulonefritis. En la epidemiología de esta enfermedad, pues es principalmente una entidad pediátrica, es la vasculitis más común en este grupo. Se han demostrado pues una incidencia aproximadamente de 20 hasta 70 por cada 100.000 habitantes, 100.000 niños. Y es mucho menos común en los adultos. Se han reportado incidencias de 5 por cada 100.000. Es un poco más común en hombres que en mujeres, pero por una razón muy pequeña. Y vamos a tener mayores complicaciones en el adulto, mayores síntomas de gravedad y complicaciones. También pues, se ha visto pues, una asociación con las infecciones, más que todo del tracto respiratorio superior, ya que
aproximadamente en el 50% de los casos en las poblaciones pediátricas, la enfermedad por IgA está precedida por una infección del tracto respiratorio superior. Entonces, dentro de la clínica, pues vamos a tener lo común, igual que en los niños, la tetra que conocemos comúnmente, púrpura palpable, no trombocitopénica, menor de 20 años, dolor abdominal agudo y pues las artralgias. Entonces, primero las manifestaciones en piel, vamos a tener una púrpura que se suele concentrar principalmente en las extremidades inferiores y en las zonas glúteas, aunque también pueden llegar a presentarse en tronco y en extremidades superiores. Es también importante conocer que es muy raro que afecten cara y pues también las mucosas. Se presenta en el 96% de los pacientes estas manifestaciones. Es lo más común y es lo que vamos a ver típicamente. En términos de las articulaciones, vamos a tener artritis o artralgias. Ocurren hasta en el 61% de los pacientes y estas afectaciones suelen ser transitorias, suelen ser migratorias, típicamente oligoarticulares, afectan 2 a 4 articulaciones, suele ser simétrica también y no deformante, y por lo general afecta articulaciones grandes de las extremidades inferiores, caderas, rodillas, tobillos, y pues también puede pasar que afecte algunas de las extremidades superiores, como puede ser codos, muñecas y manos. En términos renales, es más frecuente estas complicaciones o estas manifestaciones en los niños mayores o en los adultos, que es lo que estamos hablando en este momento, y la presentación más común va a ser hematuria con o sin cilindros de eritrocitos y proteinuria leve o no tener proteinuria. Estos hallazgos, así como la coexistencia de hematuria y proteinuria, se van a asociar a un mayor riesgo de progresión a la enfermedad, que se presenta con mayor frecuencia en el adulto. Los síntomas gastrointestinales se han reportado hasta en un 40% de los pacientes y uno de los más comunes va a ser el dolor abdominal. El dolor abdominal asociado a esta enfermedad es causado por una hemorragia submucosa y edema. Las lesiones purpúricas pueden verse en la endoscopia, por lo general en el duodeno descendente, el estómago y el colon. El hilo terminal también puede verse afectado en esta patología. Otros síntomas pueden variar desde leves como náuseas, vómitos, dolor abdominal, hilo paralítico transitorio, hasta hallazgos más significativos o complicados como lo puede ser una hemorragia gastrointestinal, isquemia o necrosis intestinal, una invaginación intestinal y una perforación intestinal. Digamos, esto de la invaginación es más frecuente en niños. Los síntomas generalmente se desarrollan dentro de los 8 días posteriores a la aparición de las manifestaciones cutáneas, aunque se ha descrito pues intervalos mucho más largos de aparición de estos síntomas. Podemos tener otras manifestaciones en otros lugares, como lo puede ser el escroto. El dolor escrotal puede ser en algunas veces el síntoma de presentación de la enfermedad, que va a presentar, vamos a ver dolor, sensibilidad, hinchazón del testículo escroto, pero pues esto es menos común. En niños, la enfermedad va a ser típicamente pues de curso benigno y autolimitado, mientras que en los adultos pues tiende a ser más persistente y recidivante, como ya dije al inicio. Aquí vemos pues lesiones purpúricas de la enfermedad IgA, de la vasculitis por IgA en los adultos. Se presentan así típicamente en los miembros inferiores. Entonces el diagnóstico en niños se basa por los criterios definidos en 2010 por la Sociedad Europea contra el Reumatismo, pero esta tiene una sensibilidad alta para los niños, pero en los adultos no se han adaptado.
Entonces, pues no se ha estandarizado bien, pero pues tenemos varios ítems o cosas importantes que decir para realizar el diagnóstico en los adultos. La biopsia renal eh, es más importante en los pacientes adultos por pues, la baja incidencia entre este grupo y que también en estos pacientes pues adultos es más común que se presenten otros tipos de vasculitis. Entonces la biopsia renal nos va a hacer el diagnóstico diferencial, nos puede hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia renal? Pues vamos a encontrar depósitos de IgA en el mesangio y pues también por inmunofluorescencia podemos encontrar pues una nefropatía por IgA. La biopsia en piel, pues también eh, debemos realizarla ante la sospecha de la vasculitis por IgA para obtener pues un diagnóstico de certeza. Se debe realizar pues una biopsia cutánea en las primeras 24 a 48 horas de la aparición de las lesiones, ya aunque pues esto pues porque vamos a ver una vasculitis leucocitoclástica en este periodo de tiempo y después puede alterarse el patrón y pues no vamos a ver pues ya la necrosis y no vamos a ver bien la vasculitis leucocitoclástica. Los depósitos de IgA suelen desaparecer pasadas las 48 horas desde su inicio, entonces también si se le va a realizar pues una inmunofluorescencia pues debe ser más temprano. Hasta la fecha no existen marcadores biológicos que nos contribuyan a un diagnóstico definitivo de la vasculitis por IgA, pero pues tenemos algunos indicios. Entonces, durante la fase activa de la enfermedad, los niveles de IgA circulante se van a encontrar elevados en la mitad de los pacientes y también podemos ver que fracciones del complemento tanto C3 como C4 pueden encontrarse disminuidas en algunos casos. Entonces pueden ser también útiles para el diagnóstico. Otros parámetros inmunológicos como los niveles séricos de crioglobulinas, anticuerpos ANCA, el factor reumatoideo, los ANAS, pueden ser también útiles para descartar otras enfermedades o para que nos den indicios de otras enfermedades que pueden cursar como con una vasculitis leucocitoclástica, como pues lo vamos a ver en la biopsia de piel. Los tiempos de protombina, los tiempos de tromboplastina, el conteo de plaquetas obviamente es normal. Y pues en un análisis vamos a tener al inicio pues un patrón típicamente normal, pero que después va a progresar a un patrón de síndrome nefrítico. Entonces el tratamiento, los objetivos de este tratamiento van a ser aliviar los síntomas agudos y disminuir la morbilidad a corto plazo, previniendo la insuficiencia renal crónica. Entonces, el reposo y los analgésicos generalmente se indican en la presencia de artralgias o dolor abdominal. Entonces, el tratamiento principalmente es sintomático al inicio y si el dolor abdominal persiste o algún otro síntoma, pues vamos a tener que usar pues los corticoides y si tenemos una afectación renal importante dado por una creatinina sérica muy elevada, pues vamos a tener que usar la ciclofosfamida. Listo, y ahora vamos a entrar pues a una última entidad que va a ser la vasculitis crioglobulinémica, la cual pues es una vasculitis pues mediada por complejos inmunes formados por inmunoglobulinas que van a tener la capacidad de precipitar de manera reversible a bajas temperaturas. Esto es lo que vamos a llamar como crioglobulinas. Va a afectar a vasos de pequeño calibre, pues con un marcado tropismo cutáneo y renal. Las crioglobulinas son globulinas presentes en el suero que van a precipitar a temperaturas inferiores a 37 grados centígrados. Esto se trata pues de un fenómeno in vitro, pero el verdadero mecanismo in vivo, se podría decir, que provoca la crioprecipitación, pues sigue sin conocerse claramente. Se han dado varias teorías, se ha dicho que hay características intrínsecas de las inmunoglobulinas,
o la alteración entre los diferentes componentes del crioprecipitado que puede estar afectando y generando pues la afectación. Generalmente pues a veces pueden detectarse pequeñas cantidades del material crioprecipitable en el suero en condiciones normales sin que tenga pues ningún significado patológico. Van a estar clasificadas en tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 va a representar alrededor del 10 al 15% del total de las enfermedades y va a constituir crioglobulinas únicas compuestas íntegramente por inmunoglobulinas monoclonales. Generalmente son IgM y con menor frecuencia IgG o IgA. Habitualmente estas son secundarias a gamapatías monoclonales, como lo puede ser el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Wallström y enfermedades de cadenas pesadas o también hasta linfomas. La tipo 2, que es más o menos el 60% de los casos, aparecen como crioglobulinas mixtas con actividad de factor reumatoide monoclonal. En la mayoría de estos casos, pues, las inmunoglobulinas involucradas van a ser de tipo G y N, siendo pues la M la que mayormente se encuentra asociada y tiene actividad de factor reumatoideo. Estas paraproteínas son secundarias habitualmente a enfermedades linfo o mieloproliferativas, también como las tipo 1, y aparte de eso también puede ser por enfermedades autoinmunes o procesos infecciosos, aunque también pues, pueden ser primarias. La tipo 3 representa el 25% restante y en ella las crioglobulinas van a ser policlonales compuestos por varios tipos de inmunoglobulinas, dentro de los que se puede encontrar pues, la actividad del factor reumatoideo también como la tipo 2. Estas pueden ser más comúnmente secundarias a enfermedades autoinmunes y procesos infecciosos o inflamatorios de diversos tipos, aunque, pues, como ya dije, pueden ser primarias también. Hay que destacar también que algo muy importante que es el virus de la hepatitis C, que es una causa muy común de la vasculitis crioglobulinémica, entonces hay que tenerla muy presente en esta patología. Hay que tener también otra cosa clara y es que la afectación o la forma en que da la afectación vascular va a ser un poco diferente entre los tipos, más especialmente entre el tipo 1 y las otras dos, porque en el tipo 1 va a haber una precipitación y va a causar pues una viscosidad en la sangre, que es lo que va a causar el daño pues vascular, mientras que la tipo 2 y tipo 3 predomina pues el desarrollo de una vasculitis por complejos inmunes, que es de lo que estamos hablando en este momento. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues la presentación clínica más frecuente consiste en la llamada triada de Meltzer, que va a ser púrpura palpable, artralgias y astenia. Esta triada se va a presentar en el 80% de los pacientes al inicio de la enfermedad. También se puede presentar fiebre, mialgias, afectación del estado general, pero es más rara. Dentro de las afectaciones cutáneas, la más frecuente y característica, pues como ya dije, va a ser la púrpura palpable, con lesiones petequiales de pequeño tamaño que van a aparecer típicamente en las piernas y se van a extender posteriormente a la región abdominal y es raro que pase hasta el tórax y los brazos, es raro. La cara tampoco suele afectarse. Los brotes de la púrpura palpable suelen ser intermitentes y su aparición puede estar precedida por una sensación urente de dolor local. Con menor frecuencia pueden también observarse lesiones ampollosas o vesiculares y las lesiones purpúricas principalmente desaparecen y van a dejar pues unas manchas hiperpigmentadas por el depósito de hemosiderina que tiene. Las altraquias, como ya dije, es otra de la triada y principalmente van a afectar a muñecas, manos y rodillas y pues con menor frecuencia puede desarrollar el paciente artritis que pues con la, como ya les comenté, la acción de factor reumatoideo podemos entonces estar sospechando una artritis reumatoide, pero pues sería una crioglobulinemia.
Dentro de las manifestaciones renales, que va a aparecer hasta en el 60% de los pacientes durante el curso de la enfermedad, vamos a tener pues principalmente una glomerulonefritis dada por la presencia de microhematuria y proteinuria, aunque podemos tener también un síndrome nefrótico, pero lo más común es un síndrome nefrítico. El deterioro de la función renal pues va a ser variable y lento generalmente, pero un 10 a un 15% de los pacientes puede desarrollar una insuficiencia renal pues más avanzada. Dentro de las manifestaciones neurológicas, la neuropatía periférica es lo más frecuente, aunque pues clínicamente a veces no es lo más común. Los síntomas principales van a consistir en parestesias, dolor neuropático en miembros principalmente inferiores. La afectación sensitiva es más precoz que la afección motora y pues si se le realiza electromiografía o neuroconducción pues va a encontrar una polineuropatía sensorial simétrica. Los nervios que se afectan predominantemente van a ser pues los de miembros inferiores, principalmente el peroneo. La afectación del sistema nervioso central pues es muy poco frecuente y si se da, principalmente va a estar caracterizado por un desarrollo de infartos o hemorragias. El diagnóstico de la vasculitis crioglobulinémica se va a basar en la evidencia primero de vasculitis de vaso pequeño en alguno de los órganos afectados, junto con la demostración de crioglobulinas en suero. Como alternativa a la demostración histológica de vasculitis, se pueden aceptar otras cosas como la existencia de púrpura, sedimento urinario con proteinuria y microhematuria o mononeuritis múltiple en contexto clínico de la enfermedad crioglobulinémica. En este hallazgo es más común en la crioglobulinemia tipo 1 y tipo 2. La inmunofluorescencia del tejido afectado nos va a mostrar depósitos de inmunoglobulinas del mismo isotipo que las crioglobulinas y de complemento. La concentración de crioglobulinas puede medirse indirectamente mediante la determinación de proteínas totales en el crioprecipitado o la estimación del criogito. La inmunofijación del crioprecipitado va a permitir la identificación del tipo de crioglobulinas y pues la vasculitis crioglobulinémica se va a acompañar de una activación de la vía alternativa del complemento. Entonces vamos a presentar un descenso de C4 y pues como vimos también vamos a presentar factor reumatoidema en los tipos que ya les nombré. Hay que tener también presente que ciertos anticoagulantes como la heparina, el fibrinógeno pueden causar crioprecipitados que van a condicionar pues a falsos positivos, por lo que pues la extracción de sangre se debe realizar en un tubo sin anticoagulante y previamente calentado a 37 grados centígrados. También para completar el diagnóstico pues vamos a realizar un cribado de las posibles enfermedades que pueden estar asociadas a la vasculitis crioglobulinémica, como ya les dije, los síndromes linfoproliferativos, la infección por VIH va a ser muy importante. También se ha visto una asociación importante con la infección por el virus de la hepatitis C y pues enfermedades autoinmunes también es común. El tratamiento pues, de la vasculitis crioglobulinémica se va a dirigir hacia tres factores principalmente: el desencadenante etiológico, la expansión clonal de linfocitos B y la vasculitis resultante del depósito de complejos inmunes y la precipitación intravascular. Entonces, el orden de estas aproximaciones va a depender de la gravedad de la enfermedad. En casos leves, sin afectación visceral, pues puede no requerirse tratamiento dirigido a la vasculitis crioglobulinémica y pues puede iniciarse el tratamiento dirigido hacia la enfermedad subyacente. Y en casos graves, lo más inmediato es evitar el daño orgánico y se realizará tratamiento con corticoides en altas dosis y recambios plasmáticos.